Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Elige el lugar de tu ciudad, pueblo o parroquia que te agrade más y descríbelo. Explica las razones de tu elección. En esta actividad nos pide que describamos un lugar que sea muy bonito. Por ejemplo, en mi caso, como vivo en Otavalo, un lugar bonito sería la cascada de Pehuchi. Observemos la cascada de Pehuchi en el siguiente video. Bueno, ya observaron la cascada de Pehuchi, entonces vamos a describirlo. Y también nos dice, explica las razones de tu elección. Antes de empezar, recordemos qué significa o qué quiere decir describir. Para comprender lo que quiere decir describir, vamos a recordar los conceptos, definiciones y resúmenes para tener muy en claro. Bueno, recordemos lo que es concepto, lo que es definición y lo que es un resumen. Concepto, habíamos dicho que es una idea. Entonces, concepto significa una idea. Para elaborar el concepto de algo, tenemos que ayudarnos con las tres preguntas: ¿qué es?, ¿cómo es? y ¿para qué sirve? Por ejemplo, si digo naranja, ¿cuál sería el concepto? La idea. ¿Qué es? Es una fruta. ¿Cómo es? Es redonda, es amarilla, es dulce, madura, liviano, liso, barato. ¿Y para qué sirve? Sirve para chupar o hacer un jugo de naranja. Si vamos a definición, definición quiere decir tal como está en el diccionario o como en el texto le llama glosario. Leamos qué nos dice el diccionario acerca de naranja. Bueno, aquí tengo un diccionario y vamos a consultar lo que significa naranja, es decir, la definición. Aquí se encuentra lo que significa la palabra naranja. Nos dice naranja, fruto globoso del naranjo, de pulpa jugosa y agridulce, dividida en gajos, color anaranjado, también el otro significado. Bueno, en cambio, resumen quiere decir leer un texto grande, ¿no es cierto? Y escribir lo que hemos comprendido. Resumirlo, hacerlo chiquito. Eso es, ¿no? Resumen. Bueno, en este punto quiero preguntarles, nosotros, ¿cómo aprenderemos más? ¿Como concepto o como definición? No se olvide que como definición tendríamos que decir tal como está en el diccionario o en el glosario. Y si lo decimos como concepto, sería una idea tal como nosotros interpretamos o entendimos la idea. ¿Quién me contesta? Exacto, nosotros aprenderíamos más por conceptos que por definición, ya que siendo sinceros, nadie nos acordaríamos tal y como estaba en la definición de un diccionario, tal como estaba escrito. Lo que nosotros tenemos en la cabecita estarían los conceptos, es decir, la idea. Para lo cual siempre nos ayudaremos con las preguntas ¿qué es?, ¿cómo es? y ¿para qué sirve? Bueno, entonces, como nos decía en la actividad 2, dice descríbelo. Como ustedes ya saben, describir hace referencia a la pregunta ¿cómo es? Pongámoslo por aquí, describir. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabra describir, se refiere a la pregunta ¿cómo es? Entonces, describir la naranja quiere decir ¿cómo es la naranja?
Como ya describí la naranja, o como ya dije cómo es la naranja, como ustedes ya saben, dije redondo, liviano, amarillo, dulce, barato, maduro, etc. Pero bien, yo no voy a describir la naranja en este deber, sino que voy a describir un lugar bonito. Como ya dije, en este caso para mí sería la cascada de Pehuche. Entonces, ¿cómo es la cascada de Pehuche? Voy a describirlo. Sería grande, sería alto, sería lindo, bello, hermoso, sería frío, sería húmedo, turístico, etc. Entonces van a describir un lugar que más les guste, pero haciendo oraciones con las palabras que describen. Continuamos. Actividad 3. Con la ayuda de un adulto, investiga el origen del nombre de tu parroquia. Llena los recuadros con la información. Bueno, como ya les envié la consulta acerca de la historia del nombre de Imantac, nos decía en el video que Imantac proviene de palabras quichuas que significa Imamanta. Imamanta traducido al español sería ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Con qué razón? Bueno, como observaron en el video, se cuenta que hace muchos años habían llegado gente extranjera, franceses, que tenían ganas de adueñarse de las tierras. Y en un juego llamado Chungay, los franceses habían ganado las tierras y la gente de Imantac en ese entonces dijeron Imamanta, ¿cómo así? ¿Cómo es posible esto? ¿Por qué razón? Entonces así se dio el origen a la palabra Imantac, que en realidad tendría que llamarse Imamanta, como nos cuenta en el video. Continuamos, actividad 4. Con la información obtenida en la actividad anterior, elabora tu propia historia sobre la parroquia en la que vives. Preséntalo a tu profesor o profesora y dalo a conocer a tus compañeros y compañeras. Bueno, lo que ponemos aquí, vamos a escribirlo acá, todo junto. Pasamos a la siguiente captura de pantalla. Ponemos como título actividades culturales. Realizamos un gráfico cualquiera, esta o esta. Bueno, para este tema hagamos un pequeño calentamiento. Bueno, como ustedes ya saben, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de vestimenta, del idioma, de las costumbres, de las tradiciones, de la comida, de la música, de las fiestas que tiene cada grupo étnico. Yo les envié en archivo Word los grupos étnicos o nacionalidades que existen en el Ecuador. Observemos. Como ustedes ya saben, aquí tenemos la etnia Agua. Este es un grupo étnico llamado Agua o nacionalidad Agua o también cultura Agua. ¿Por qué? Porque tiene una propia vestimenta, porque tiene un propio idioma, porque tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, su propia comida, su propia música, sus propias fiestas. También les envié en archivo Word etnia chachis. Entonces, este grupo étnico o esta nacionalidad o esta cultura chachis también lo mismo, tiene su propia vestimenta, tiene su propio idioma, tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, su propia comida, su propia música, sus propias fiestas. Etnia Shuar. Este grupo étnico o esta nacionalidad o esta cultura, como ya dijimos, tiene su propia vestimenta, idioma, costumbres, tradiciones, comida, música, fiestas. Y así con todos los demás grupos étnicos o nacionalidades o culturas. Vayan observando este archivo en Word, yo ya les envié. Si no pudieron abrirlo, descarguen la aplicación de Word para que puedan revisar con los chicos las diferentes culturas que tiene nuestro país. Bueno, con respecto a esta captura de pantalla o dígase imagen, ya saben poner título, hacer un dibujo o pegar una imagen referente al tema de una revista, un periódico, etc. Y a continuación hacer un pequeño resumen. En esta parte, el texto nos está explicando
que la cultura que tiene un país es una riqueza. Por eso se le llama riqueza cultural. Es decir, entre más cultura haya en un país, se debe comprender como una mayor riqueza. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.